Esto es Conexionistas, esta es una emisión más y una emisión, como pueden ver, está con nosotros Fernando Hoyo, él ya ha estado participando con nosotros, temas de economía, temas de libre comercio, temas de relación bilateral y sobre todo tema que es muy interesante porque se ha hablado mucho, creo yo que se habla más de lo que mucha gente sabe, lo que es el nearshoring famoso. Pero ante el nuevo gobierno, ¿cómo va a estar ahora el tema? Porque pues, hay un tratado de libre comercio y se sigue ahí el TMEC. TMEC, ¿cómo lo pronuncian, En español decimos Temec, ¿no? TMEC. Y Temec. está el tema de las reformas que parece ser que ahí vienen, ¿no? Todo parece indicar que sí Ujú. van con todo. Entonces, pues vamos a hablar de este tema y esperemos que salgamos de muchas dudas. Yo por lo menos tengo mucha. Edgar, ¿cómo estás? Armando, amigos de Conexionistas, gusto en conectar de nuevo con ustedes. Ya lo dijo Armando, tenemos ahora a Fernando Hoyo que amablemente nos regala su tiempo para abordar este tema. Y Fernando, pues a ver, el nearshoring ha sido una especie de bandera utilizada por varios sectores políticos, empresariales, como una especie de grial de unicornio, calificando a México como, digamos, el único país capaz de aprovechar una oportunidad de este tamaño. Pero me parece que hay muchas dudas al respecto. Primero, entender muy bien, ¿no?, qué es lo que realmente va a operar. En un programa pasado contigo exploramos algo así, pero como bien decías, fuera del aire hay una realidad distinta. Entonces, y lanzaste, digamos, una sugerente afirmación, o más bien pregunta, en el sentido de decir si está, digamos, lo que implica y lo que exige el nearshoring es compatible con la nueva realidad del país. Entonces, pues bueno, no queremos darle más vueltas y arrancar con esto. Fernando, ¿cómo estás leyendo tú esto que está ocurriendo o que ha acontecido en los últimos prácticamente días después de la elección que tuvimos o que se tuvo en México? Bueno, pues, nuevamente un enorme gusto estar con ustedes, nuevamente. Y empezaría yo por comentar que incluso antes de la elección, eh, y bueno, desde hace algunos meses, eh, tenemos ya datos concretos que nos dicen, qué tanto se está, concretando el tema del nearshoring. Y la verdad es que las cifras de inversión extranjera muestran, muestran prácticamente una nula, llegada de nuevas inversiones. Hay que recordar a quienes nos escuchan que cuando se habla del indicador de inversión extranjera directa, hay básicamente 3 componentes. Uno son las nuevas inversiones, que realmente son las que más nos interesan, porque son las que vienen, eh, a desarrollar nuevas, capacidades productivas, nuevas tecnologías, etcétera. Pero está un renglón muy importante, que es el de las reinversiones. Entonces, cuando una planta o una empresa que ya tiene una inversión hace una reinversión, se le considera en este indicador de las inversiones extranjeras. Pero es muy distinto decir que una empresa que ya está ubicada en México decide ampliar su planta porque ya está aquí, a que como efecto de todo esto que hemos hablado del reacomodo de las cadenas de suministro, nuevas inversiones puedan llegar. Y en ese sentido, lo que a mí me inquieta es que venimos con una euforia hablando de nearshoring desde hace meses, tal vez un poquito más de par de años, y, y no se concretan esas nuevas inversiones. Hay anuncios de futuras inversiones, pero bueno, una icónica que todos conocemos es la de Tesla. Se anunció y resulta que ahorita está en veremos. Entonces, ahí es donde creo que nos emborrachamos un poquito de esta euforia del nearshoring, porque efectivamente, si hiciéramos lo que tenemos que hacer, claro que tenemos una gran oportunidad en México para atraer nuevas inversiones. El problema es que, desde mi punto de vista, no lo estamos haciendo. Y voy al presente ya
de la elección para acá. Eh, el, eh, las iniciativas que el presidente de la República eh, propuso el 5 de febrero, este famoso paquete llamado el Plan C, tienen varias iniciativas que realmente atentan contra el espíritu de un país que quiere atraer inversiones extranjeras, ¿no? Eh, y hablemos de la que está hoy en boca de todo mundo, la reforma judicial. Esta reforma, este, eh, realmente desde el discurso oficial se está lanzando con un objetivo de terminar con la corrupción y todo esto que se dice. Y realmente creo que el punto central de la reforma no logra per se acabar con la corrupción y al contrario, genera una distorsión y un desorden tremendo en el Poder Judicial porque esta idea de que los jueces sean electos y de tratar de barnizar con un tema de democracia al Poder Judicial, cosa que no es, la legitimidad de los jueces se las da la Constitución, no tienen que, en prácticamente ningún país del mundo, sabemos que la única experiencia que hay de elección de los tribunales constitucionales y de los jueces está en Bolivia y que no ha sido, por cierto, ya con varios años, con más de una década, no ha sido exitosa, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que estamos volviendo a comernos el argumento que hace 6 años hizo que se cancelara el aeropuerto de la Ciudad de México, que porque había corrupción. Nunca se demostró, nunca hubo nada, todo, y sí se canceló. Y ese fue un primer golpe de confianza al inicio de la presente administración. Pues ahora lo que algunos analistas y articulistas le llaman lo que pudiera ser el error de septiembre es innecesario modificación o reforma al Poder Judicial. Y digo que es innecesaria porque además les voy a decir, no era necesario que el gobierno nuevo tuviera que modificar el poder o reformar el Poder Judicial, porque tan solo, en primer lugar, tan solo con el cambio de un ministro en noviembre, que el ministro Luis María Aguilar, que sale, y con la nominación de un nuevo ministro afín al oficialismo, con eso se rompía la mayoría necesaria en la Suprema Corte para no poder decretar la inconstitucionalidad. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya tenían ese control. Pero si ahora tienen, presumiblemente, la mayoría calificada en ambas cámaras, van a poder modificar la Constitución cuantas veces quieran. Y entonces, la actual Suprema Corte de Justicia tendría que defender lo que esa Constitución modificada dijera, lo que se les ocurriera, porque para eso está la Suprema Corte, para defender la Constitución. Entonces, no era necesaria esta reforma judicial. Entonces, desde el análisis más profundo, sí, no podemos ser ingenuos de interpretar que lo que se quiere es controlar al Poder Judicial en su totalidad. Y aquí en su totalidad me refiero no nada más a la Suprema Corte, sino los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios y los juzgados de distrito, que son los que van a estar en la boleta como consecuencia de esta modificación. Claro. Entonces, esta modificación o esta reforma al Poder Judicial atenta contra un sentido básico de confianza en el país. Y a mí lo que me inquieta también es que se le pregunta a la gente cuando la gente, no somos expertos en muchas cosas, no tienen por qué preguntarnos de muchas cosas. Y realmente las mayores inquietudes o molestias que pudiera tener la mayor parte de la gente respecto al sistema de justicia están en el fuero local, están en los tribunales superiores de justicia de los estados y que es en donde está la mayor parte de los asuntos de la gente. Cualquier abogado litigante
que nos esté escuchando, creo que puede convalidar la impresión generalizada de que el Poder Judicial Federal se maneja con bastante profesionalismo, tiene un nivel digo, con excepciones obviamente, pero tiene un nivel de juzgadores muy especializados, además en algunas materias, y entonces pretender poner a votación, o sea, yo no me explico cómo se van a integrar esas listas con las propuestas de los actores que van a estar en esto, y cómo van a equilibrar el que haya candidatos que pudieran tener la especialidad fiscal, por ejemplo, en los tribunales administrativos, cómo van a, en fin, hay temas concursales, hay temas muy importantes que se requiere una alta especialización. Y los requisitos que esta reforma tiene para poder ser candidato, pues no toman en cuenta eh, ese nivel de expertise que se tiene que tener. Entonces, para no andar mucho en la reforma judicial que merecería una sola conversación, creo que ese es un punto que nos va a hacer ruido. Los movimientos cambiarios que tuvimos en los primeros días después de la elección no se dieron por un tema de, de- de desconfianza en la economía mexicana. Se dieron porque evidentemente los mercados no tenían descontada la posibilidad de una mayoría calificada en ambas cámaras que le permitiera concentrar tanto poder a la nueva presidenta, ¿no? Claro. Entonces, eso de entrada me parece que nos hace mucho, mucho, mucho ruido. Déjame ponerme un poco en contra de todo esto que acabas de decir, porque a veces parece que la realidad nos rebasa por otro lado, ¿no? Cuando hablamos de capitales, cuando hablamos de lana, cuando hablamos de empresarios, pues lo que a ellos menos les importa es la democracia o lo que hay allá adentro, o que si los jueces estos. ¿Por qué? Pues porque a ellos lo que les interesa es el dinero. Y este sexenio ha demostrado que a la gente el dinero le ha ido muy bien. Estamos hablando que Carlitos Slim creo que me parece que duplicó su fortuna en esto, ¿no? Y Mm, creo que son varios los que están ahí detrás. Creo que hasta el propio enemigo favorito ahorita, Salinas Pliego, también, pues no le fue nada mal este sexenio. ¿No es un poco ingenuo esperar a que o pensar que los capitales van a decir, ¿saben qué? Pues como no vamos a tener jueces allá, justos, no vamos a ir. Sí saben ellos de que, pues, en un momento dado esto puede jugar hasta a su favor, ¿no? O sea, no es darles demasiada, ¿cómo decirlo? Demasiado ética y demasiada, ¿cómo se llama? Pues hacerlos ver muy democráticos cuando ellos son los principales, que no les interesa nada el tema. Mira, es que tú me estás hablando de los oligopolios Ujú, locales. ujú, Esos son los jugadores locales que tienen un poder más allá del económico, un poder político ya preestablecido, porque obviamente están, diría yo, arrodillados al poder, ¿no? Entonces, esos son unos, pero esto que yo te digo es lo que ven empresas que ujú, además no necesariamente tienen que ser las Teslas. O sea, claro. porque la llegada de inversión extranjera se da a partir de muchas empresas medianas, unas Ujú, más grandes, etcétera, y esta lectura de un entorno en donde el tema de la impartición de justicia puede ser cuestionable. O sea, con lo que tenemos, hemos visto temas en donde empresas americanas han padecido y no han tenido defensa. El caso de Constellation Brands, el caso de esta empresa en Quintana Roo, etcétera. O sea, creo que entiendo el punto que me planteas, Armando, pero no es para ellos el Poder ujú, Judicial, porque ellos son parte de un ecosistema que finalmente juega con el poder, eh, está atado al poder, esos grandes empresarios. Pero el mensaje es hacia afuera, el mensaje es ujú, y hacia adentro también, en, en,
en el nivel de pequeñas y medianas empresas que no forman parte de, de esa cúpula Ujú. y que pues también dicen, bueno, ¿y ahora cómo me voy a defender, no? O sea, mueve mucho, hace mucho ruido que es para mí necesario, sobre todo en este momento. Otra cosa, la transición, en el mejor de los casos, la transición de los jueces actuales Ujú. a los, generaría o sea, esa pasada de estafeta de todos los asuntos que hoy se están gestionando, generaría un retrasos, o sea, bueno, muchas cosas Aquí que me gustaría apuntar otra cosa. ¿Cómo se llama? El Poder Judicial, los jueces, literalmente, los jueces que tenemos ahorita, ¿son perfecto dechado de virtud? no, Porque no creo son que por un ahí perfecto, o sea, también, o no, sea, pero como que mira, tendemos a idealizar mucho lo que hay sí, a sí. cambio de lo que viene, ¿no? O sea, creo yo que como que decimos, sí, es que los jueces ahora van a ser más corruptos. Pues mi rey, desde que yo No, tengo memoria, el Poder Judicial siempre ha sido una pe cosa terrible. pero, ¿sabes qué, Armando? Es que en Ujú, el imaginario colectivo no distinguimos ujú, en esto que te digo, en el nivel federal y en los niveles locales. Las experiencias más cotidianas que tenemos como usuarios del sistema de justicia están ujú, en lo local. Y ahí es donde yo creo que tendría que hacerse la primera gran reforma, pero a nivel nacional, a partir de propuestas en todos los congresos estatales. Pero en verdad, si tú consultas a un abogado ujú. que No, sí, comúnmente tenga trato con con los jueces de distrito, tribunales colegiados, tribunales unitarios, es otro rollo, o sea, desde la infraestructura física de los juzgados, de los jueces de distrito, es otra cosa, es otro nivel de profesionalización, son otras, es otra cosa. No, no digo que todos sean inmaculados y perfectos, pero creo que sí se ha hecho un esfuerzo en México por privilegiar esa carrera judicial a nivel federal y creo que sí hay gente bastante bien preparada y si tú comparas los procesos de selección actuales Ujú, con lo que dice la reforma, no, o sea, no tiene comparación ok. de lo de cómo llega un juez actualmente a cómo llegaría en en el escenario de la reforma. Entonces, o sea, yo no defiendo a ultranza el Poder Judicial. Lo que Ujú, estoy diciendo es, sí creo que vale la pena plantearnos una reforma y tratar de buscar áreas de oportunidad. Creo que el separar el Consejo de la Judicatura es una buena idea. En fin, hay cosas que sí, pero el punto central de esta reforma es la elección de jueces, magistrados y ministros, y ujú. eso, además, con la bandera de acabar con la corrupción, y eso no va a acabar con la corrupción en el mejor de los casos. Entonces, yo nada más lo dejo ahí como, me parece que es innecesaria Ok. esa insistencia, ¿no? Y sí le hace ruido, definitivamente sí le hace ruido. Yo he estado leyendo eh, pues, distintas fuentes internacionales y sí es un tema que está en el análisis de mucha gente en países socios nuestros, porque no saben y no le entienden a qué le van a, porque además estamos en el peor de los mundos. Hoy sabemos que hay una iniciativa, pero tampoco sabemos cómo va a quedar. ¿Verdad? Entonces nos vamos Sí, a sí, tener sí. que esperar hasta la función de septiembre para ver finalmente cómo queda. Yo lo que creo que es innegociable para ellos es el tema de la elección y es precisamente lo más letal de esa reforma. Yo lo que veo es que aquí hay tres conversaciones que se entrelazan y no sé por qué. Es decir, no sé por qué se pueden comentar de manera separada. La primera es eh, la pésima reputación que tiene el Poder Judicial en México. Y esta distinción entre lo local y lo federal, me parece que esto lo que está pasando es que también exhibe una torre de marfil. Y esta es una conversación solamente de abogados o de aquellos que han tenido la fortuna, ¿no?, de tocar al Poder Judicial
desde la perspectiva del ciudadano que tramita cosas federal Ujú. y distinguir esas, digamos, bondades de las que tú hablas. Porque cuando la mayoría tiene una opinión distinta, me parece que ese es un tema aparte que el Poder Judicial no se hizo cargo nunca. Y se tendría que haber hecho cargo, ¿no? Porque esa percepción generalizada da pie a que quizás equivocadamente se justifique, ¿no? Sacar la guadaña y entonces cortar parejo, como bien dices, y hay sutilezas que habría que considerar. Pero eso es un tema. El otro tema que veo es el de la politización de la inversión y del manejo económico. Tú apuntaste muy bien, ¿no? No seamos ingenuos. Cuando yo veo que 11 11 controladoras de inversión eh, gestionan un patrimonio más o menos de 50 billones de dólares. Y no solamente estamos hablando de BlackRock, estamos hablando de Vanguard, de Alliance Group, de Goldman Sachs, de JP Morgan, UBS. O sea, ellos controlan los fondos, ¿m? Para que inviertan estas pequeñas empresas, medianas empresas, las que mencionan, las controlan. Es decir, si no está el 80% de la fuerza productiva del planeta, habrá que revisar bien esos números. Entonces, eh, porque esta narrativa, Fernando, me parece que se está construyendo sobre este asunto de que el mercado no tiene rostro, no tiene personalidad y que el mercado es neutro. Y por lo tanto el mercado va a operar por las leyes del mercado. Pero cuando revisamos estos 11 jugadores, cuando revisamos cómo juega BlackRock, sobre todo, y un grupo de inversionistas que ha jugado de manera importante, por ejemplo, financiando compañías petroleras, o en el caso de JP Ujú. Morgan, ¿m? Y en contra de toda esta conversación internacional del cambio climático, no solo me parece una franca hipocresía, sino me parece una franca, ¿no? Inocencia pensar, primero, que los capitales son neutrales. Segundo, que les importa la democracia. ¿Mm? Es decir, a los capitales les interesa su rendimiento. No hay una agenda, digamos, así como podemos tomar el ejemplo de JP Morgan, ¿no? JP Morgan, bueno, fue famosísimo su discurso defendiendo a Donald Trump bajo algunas circunstancias, inclusive pasando por alto, ¿no? Todos estos temas legales que tiene Donald Trump. Entonces, yo tengo poca duda, o quizás pocos elementos para pensar que hay un compromiso democrático de estos capitales. A mí me parece que van a utilizar los mecanismos de presión, los que sean, para mandar señales, no a México, al gobierno del que se trate, para decir, aquí estamos y no queremos, bajo ninguna circunstancia, que haya alguna idea de esquema regulatorio que evite que sigamos teniendo las mismas ganancias que tenemos y o que atente contra nuestra agenda de intereses. Entonces, yo soy partidario de esa percepción porque no, el mercado no es neutral y el mercado no le importa. O sea, hay que separar muchas cosas, ¿no? Y este falso argumento que se ha construido en términos de la democracia liberal es igual a economía de mercado, no estoy seguro. Porque muestras, ¿no? De No, estos 11 grupos de inversionistas me genera mucha duda. Entonces, ¿qué tiendo a pensar, Fernando? Tiendo a pensar que y la tercera conversación es esta conversación en donde efectivamente estamos viendo una toma de decisiones para concentrar poder. De eso no cabe la menor duda. Y ya sabemos lo que pasa en el país que sea, sin colores ni banderas, si son rojos, azules, morados, rosas o del arco iris, lo que implica la concentración de poder. No tener un balance en el poder, sabemos muy bien que normalmente, ¿no? Esto lleva a cosas o escenarios nada agradables. Entonces, ujú, me parece que tú bien lo dijiste, o sea, esta depreciación de un peso que está sobrevaluado, que cualquier economista reconoce que este peso es ujú, sobrevaluado y que además el Banco de México parece ser que es lo único que sabe hacer, ¿m? Más allá de realmente no apoyar la economía para que ujú, haya inversión, para que no los bancos le presten no solamente a los grandes y a los de siempre o al gobierno. Entonces, me quedo con esta impresión de que lo que estamos viendo
más allá de este cuento o esta narrativa de que los mercados reaccionan porque están preocupados. A ver, los mercados están mandando un mensaje y no son los mercados. Son estos individuos que saben bien que cuyas decisiones van a generar tendencia en los mercados para mandar una franca señal al gobierno mexicano y decirle, aquí estamos y no queremos que vayas a tocar el status quo. Y esa es una conversación. Si el status quo es producto de una reflexión y tendremos que meter más análisis a favor o no a favor de México, eso es otra cosa. Porque cuando revisamos el estatus de todas las empresas extranjeras, por ejemplo, vemos de los bancos, nada más revisando lo que los bancos españoles, sobre todo, extranjeros, han ganado en el país, me parece que los casos ejemplares o excepcionales como bien dijiste, como Constellation Brands y como esta compañía cementera que operó en Quintana Roo, pues me parece que son esos ejemplos que justamente nos aclaran que hay un juego político más que económico. Entonces, y la otra conversación totalmente distinta, ¿no? Es esa conversación que nos dice que hay un tema de concentración de poder que le preocupa a todos, porque cuando nos regresamos al tema de inversión directa, en el primer trimestre del año, la inversión extranjera directa en México fue de alrededor de 20.300 millones de dólares, ¿no? En el primer trimestre del año, cerrando con un nuevo récord con respecto al 2023, es decir, con alrededor de un 10% Pe- de incremento. Ahí Pero, está esa pero Edgar, inversión. pero pura reinversión, es lo que quiero decir. O sea, eso no es nueva inversión, es pura reinversión. En su mayoría fue nueva inversión. Mayoritario, siete Ahora, por ciento de... entiendo ese fenómeno, pero vuelvo a lo mismo, es decir, este escenario dantesco que se presenta, yo diría, en esa separación de conversaciones es el Poder Judicial, si ya no lo hizo, los nuevos tendrán que hacerlo bajo la condición que sea, porque habrá que explicar a la ciudadanía por qué hay que creer en ellos y por qué habrá hacer confianza. Es decir, si en el modelo anterior, ¿no? Antes de que se desmantele todo lo que se tenga que desmantelar, no hubo confianza, pues más les vale a estos que lleguen, ¿no? Que hagan lo que tengan que hacer para que se recupere esa, digamos, confianza ciudadana que yo coincido mucho con Armando, hace años que se perdió, pero es una conversación. La segunda, que Sí. tiene que ver con esto que tú bien mencionas, los temas de inversiones, habría que entender muy bien si esto no es, digamos, la politización, ¿no? Una muestra de la politización, de lo rudo que también saben jugar, no los mercados, sino aquellos grupos y aquellos intereses que generan tendencias en los mercados, que esa es otra conversación. Y la última, cierto, y poca duda cabe, ¿no? Que la concentración de poder en pocas manos, que el efecto de politizar a los jueces para que sean electos de manera popular es algo que no resulta tan atractivo. Aquí en Estados Unidos hay más de 10 estados que eligen a sus propios jueces. Y Pero entonces, si son los vemos, distintos niveles. estoy de acuerdo contigo, pero si hablamos del modelo, ¿no? Lo que quiero decirte es que hay temas de discusión en Estados Unidos que están cuestionando severamente. Hay todo un proyecto para cuestionar porque eso es así. Es decir, sí hay una preocupación, ¿no? Digamos que no solamente ocurre ahorita, que está ocurriendo en otros países, en aquellos países que siguen este modelo, para decir, parece ser que no es tan conveniente que la figura del juez se politice. Y yo particularmente estoy de acuerdo con eso. Entonces, en esas tres conversaciones, Fernando, la pregunta sería, ¿cómo ves esto? Porque a lo mejor se están mezclando cosas que primero valdría la pena separar, ¿no? Para poder llegar a puntos de acuerdo, porque yo quisiera ver, ¿no? Al capital extranjero, y hemos tenido ejemplos de gobiernos dictatoriales, de grandes dictadores, en donde ni los derechos humanos ni la democracia importa, y los capitales no se fueron. Entonces, me parece que hay ahí un tema que habría que rascar un poco más, no sé cómo lo veas tú. Bueno, a ver, el ejemplo más ilustrativo de un régimen autoritario con una economía de mercado es China. O sea, en China convive un gobierno que no respeta derechos humanos, que es unipersonal, en fin, pero yo no, aquí quiero hacer una puntualización. Yo no estoy defendiendo el tema de la democracia, Ujú. y no estoy diciendo que, no, lo que estoy diciendo es que desde un punto de vista de
de fomento al modelo que hoy por hoy tenemos en México. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá y otros tratados, y esos tratados tienen compromisos que a la luz de esta reforma judicial estarían siendo violados. Además, otra de las ¿Como cuáles, reformas, por ejemplo, para ser bien precisos, para entender mejor? O sea, ¿qué bueno, compromisos se violarían? mira, te voy a decir, el artículo 4 del capítulo 29 del capítulo 29, las partes se obligan a tribunales independientes que garanticen los derechos, aseguren la oportunidad de la defensa y el cumplimiento de las sentencias. Eh, Hay una serie de artículos que, pues, que nos obligan a mantener un sistema judicial sin las características de lo que esta reforma está pretendiendo. Además de la reforma a los organismos autónomos, que también es parte del plan C y que vulneraría el derecho de esas inversiones. Y por favor, cuando les digo inversión extranjera, no estoy hablando de las grandototas. O sea, la inversión extranjera está conformada por un sinnúmero de empresas que están en estas cadenas de suministro y que son las que probablemente las grandotas vayan a arreglar sus cosas a Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos, ¿verdad? O como aquí que el señor Slim hace 2 semanas, pues ya le están dando una nueva concesión para temas petroleros, ¿no? Esos lo arreglan en el café o en la comida, pero yo sí creo, porque además tengo la formación de ser abogado y conozco y entiendo esta estructura, que es un error absoluto hacer esta reforma, sobre todo con elección de jueces. Creo que en el imaginario colectivo no se distingue entre los poderes judiciales locales y el Poder Judicial federal. Creo que además, particularmente en los últimos 3 años, ha habido un bombardeo cotidiano de decir que el Poder Judicial es corrupto, 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 corrupto por parte del presidente todos los días prácticamente. Entonces, y creo que también no le corresponde al Poder Judicial entrar en un debate de politización y de defensa. No es su papel, no es su papel. Su papel es un papel de defensa de la Constitución y de las leyes, ¿no? Entonces, yo aquí, en este sentido, cuando ha habido algunos desencuentros o algunos ataques del presidente a la ministra Piña, yo he defendido la postura que tiene la ministra de no entrar en controversia. Ella no se ha metido a ese lodazal, Ujú. ¿no? Pero entonces, como bien dice el presidente, calumnia que algo queda. Entonces, yo sí creo que me parece muy insensato que con una encuesta a 3,800 personas, por más que haya estado con una metodología y tal, se diga que el 70% está a favor de algo que no conoce. O sea, la gente, y no tiene por qué conocerla, no los estoy culpando de ignorantes, la gente no tiene por qué conocer el Poder Judicial, la gente se ve perjudicada en su relación con el Poder Judicial cuando tiene algún asunto y se ve inmersa pues, en esos temas burocráticos, en esos temas de corrupción. Pero creo que eh, la, la, la receta es la misma. Ujú. Antes de investigar si todo sirve o no, machetazo completo y nos acabamos lo bueno y lo malo. O sea, entonces en ese Mm. sentido, si tengo una cortadita en la pierna, me cortan la pierna y se acabó el problema. Yo creo que estamos enfocando el, el asunto con muy poca información. Creo que en esta intención de mejorar el sistema de justicia, no se está tocando todo el tema de procuración de justicia, Ujú. no se está tocando las procuradurías y las fiscalías de los estados. Entonces, sí, yo pienso que nos están queriendo vender algo con un nivel de manipulación mayúscula. Esta reforma es un nivel de manipulación mayúscula y es, desafortunadamente, destruirla va a costar muy poco y reconstruir, en su caso, va a ser durísimo. Y, y ya veremos, o sea, ya veremos las afectaciones que tendremos, porque vamos a tener jueces
mucho menos expertos que los actuales, y porque se va a politizar, porque ahora vamos a tener que gastar ¿en qué? En elecciones. ¿Cómo te vas a enterar tú por qué juez vas a votar? O sea, ¿cómo eres experto en recursos humanos judiciales para ver el currículum de los jueces? O porque va a decir algo simpático en una red social, va a decir, yo voto por ese juez. Me parece que es una verdadera estupidez hacer esta reforma judicial. Lo tengo que decir porque a mí me molesta personalmente que lo hagan. Me parece que es una muy mala decisión y que no podemos ser ingenuos. Pretende avanzar en la concentración de poder al presidente de la República. Digo, ya ahorita, hace 2 semanas, se publicó esta posibilidad que tiene ahora el presidente con el tema de la amnistía y que prácticamente por sus pistolas puede decir que el mocha orejas puede salir de la cárcel perdonado. Le quitaron los efectos generales al amparo, que era algo que nos protegía a todos. O sea, si alguien promovía un amparo y se lo concedían, generaba efectos para todos los que estuvieran en la misma circunstancia. Ahora nada más va a ser para el que promueve el amparo, ¿no? Entonces, sí, sí a mí me parece muy inadecuado, porque hablando nuevamente del tema inicial que platicábamos del nearshoring, creo que esto no contribuye definitivamente. La vez pasada, en el programa anterior, les dije que tenían que confluir pues lo que ya todo el mundo ha dicho, ¿no? Temas de energía, temas de infraestructura, y yo decía que había que tener una gran coordinación, ¿no? Para impulsar todo esto. Pues ahora, yo diría que para tener un nearshoring exitoso, tenemos que respetar las instituciones judiciales que hoy tenemos, porque el solo hecho de moverlas así va a ser un desastre. O sea, va Ahora, a desincentivar, claro que sí. para cerrar, Fernando, es decir, no se ve cómo se vaya a detener este tema del desmantelamiento del Poder Judicial. Entonces, No. pensar en un escenario realista en donde esto va a terminar y vamos a tener algo nuevo que concentra poder, que muchas cosas. Dado eso, tú vaticinas entonces que el nearshoring no va a ocurrir y que entonces el Mira, gran ganador de la victoria del presidente, de la presidenta Claudia Sheinbaum va a ser Vietnam. Mira, yo creo que evidentemente hoy ya están siendo otros los ganadores porque se pusieron las pilas antes. Sí, Vietnam Ujú. es uno de ellos, pero yo creo que vamos a empezar a ver eh, muchos temas de arbitrajes internacionales. O Ok, sea, las empresas no van a querer someterse a la jurisdicción local y ok, van a decir, nos sometemos a un tema de arbitraje. Eso yo creo que viene con con fuerza, ¿no? intensidad, sí, Es con intensidad, sí. muy bien. Perfecto. Pues muy bien, Fernando, de veras, muchas gracias por tus opiniones, muchas gracias por todo lo que platicas y vamos a estar muy pendientes. ¿Qué te parece? Te comprometo para pues ir viendo cómo va evolucionando este tema, cómo va evolucionando, porque pues ahorita también una de las cuestiones es que tenemos que ver todavía qué es lo que va a pasar con pues con las cámaras, la de diputados, la de senadores. Después debemos de ver qué va a pasar con la nueva legislación y finalmente ver cómo va a quedar la ley, ¿no? Pero pues de aquí a que pase todo eso tenemos mucho que platicar. Entonces, pues te comprometo a que vengas y sigamos hablando de este tema. ¿Cómo ves? Encantado, encantado. Pues muchas gracias, Fernando, por tu experiencia y por la honestidad de la conversación, que para nosotros es lo más importante. Sí. Creemos que sí, efectivamente, esta frontera, quizás, ¿no? Una de las verdades, como se dice por ahí, y una de las obviedades es que pues, no importa quién haya ganado, quien gane no borra la existencia de la vecindad que tenemos con Estados Unidos y de la realidad de que somos participantes, somos jugadores, ¿no? En el sistema comercial mundial. Entonces, como tú bien dijiste, vamos a ver cómo se adaptan estas realidades. Ya nos das una pista, ¿no? Este tema de las disputas y las controversias, como se menciona, van a Sí, estar a la orden del día. Entonces quisiéramos sí. explorar esa parte contigo porque pues quizás son los escenarios que se vienen. De nuevo, muchísimas gracias, Fernando. Y nada más para cerrar,
les diría yo que vamos a ver en la revisión que viene en el 2026 del TEMEC, vamos a ver cuál es la reacción del gobierno americano en esa revisión y si no nos pasa factura este tema de la reforma al Poder Judicial. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, y ya con esto cierro. El actual gobierno americano tuvo que tragarse muchos sapos con México porque le estaban haciendo el favor en el tema de la migración en la frontera. Y entonces no explotaron muchas de las controversias que teníamos y lo manejaron de manera muy, muy tranquila. Pero un presidente, sea cual fuera el presidente de Estados Unidos, que ya no tiene nada que perder porque ya es su segundo término y no, yo creo que tendrá una actitud mucho más exigente con México y de poner en orden las cosas. Muy bien. Perfecto, Fernando. Pues muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Dónde podemos saber de ti? Bueno, pues yo estoy en @fhoyo con H y con Y en X. Ujú. Mi página es www.investingusa.io. Magnífico, muchas gracias, Fernando. Y a nosotros nos encuentran en X y en Facebook como Conexionistas MX. En YouTube somos Conexionistas México, igual que en Spotify. Nuestro canal en Telegram es Conexionistas, así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.